Empezamos por el siglo XV, es un siglo tremendo. Antes hay mucho más, claro, empezando pues de las pinturas del Paleolítico, Neolítico, acabando evidentemente pues los siglos XII, XIII, XIV. Es decir, el siglo XV es el gótico, y el gótico maduro ya, el gótico avanzado. Las etapas primeras, gótico lineal muy primario, el gótico italiano con una fuerte influencia del arte bizantino, etc. Y hoy empezamos ya un poco, pues a mitad de camino, podríamos indicar, por lo que es el gótico internacional, que va a llenar y va a hacerlo de una forma espléndida todo este siglo. En el XVI las cosas van a cambiar también mucho, pero el siglo XV es, en mi modestísima opinión, uno de los grandes hitos de la historia del arte universal. Y vamos a empezar con ello, con este título que he dicho, y con una obra todavía muy inicial, como es pues la que vemos aquí, una obra todavía, repito, de las primeras épocas de lo que es la pintura gótica internacional, todavía con una fuerte relación con lo que es el estilo gótico italiano, debido a un autor no demasiado conocido para el gran público, Gentile Fabriano, de la región de lo que es la Toscana, que reúne a grupos de pintores de indudable valía, y en este caso presentando esta Virgen con un niño, acompañados por otros personajes. Véase, por ejemplo, el personaje que aparece con unas dimensiones menores en primer término, a la izquierda, que sería el donante de la obra, es decir, el que le encarga al pintor: pinte usted esto, pinte lo otro, y yo quiero salir, por expresar unos términos absolutamente cotidianos. Vemos ahí un obispo, vemos ahí alguna santa, vemos fundamentalmente a la Virgen María con esa túnica fundamentalmente negra, el niño en brazos, etc. Observen ya, en todo caso, la extraordinaria calidad de los rasgos, rostros, ropajes, pliegues de las vestiduras, esos arbolillos cuajados de ángeles que nos recuerdan mucho los que pintaba Giotto en el siglo precedente, y en definitiva una buena obra para empezar esta época. Sigamos y lo hacemos con una obra, bueno, barramos un poco hacia casa, una obra valenciana, una obra de Gonzalo Peris, uno de los grandes pintores de lo que es el gótico internacional, que va a llenar todo este siglo, parte de él, la primera mitad fundamentalmente, y que realmente nos presenta en esta obra preciosa, llena de significados, de detalles, etc., lo que es una representación de la Anunciación de la Virgen. Vean ustedes la Virgen María a la derecha, de pie, en ese atril, en fin, un gran sitial detrás. Vean ustedes el arcángel San Gabriel, que aparece inclinado ante ella, con una filacteria en la que podemos leer sin demasiado esfuerzo Ave María, gracia plena, etc. Es decir, lo que es la salutación del arcángel a la Virgen. En la parte superior, ángulo de la izquierda, vemos la figura de Dios Padre, que aparece ahí, y vemos la inevitable representación en estas renunciaciones, y en la mayoría de ellas, de esa paloma que supone evidentemente la llegada de Jesús a la Virgen. Más aún, en este caso, vemos al niño Jesús, que igualmente aparece en dirección a su madre. El niño Jesús se ve con una cierta dificultad, va incluso, un detalle muy singular, aportando una cruz roja, y todo ello dirigiéndose desde el espacio celestial hasta la Virgen que les espera en su vivienda. Vemos ahí un jarrón con unas flores, azucenas en definitiva, y vemos todos los elementos arquetípicos de una anunciación. Aquí, cuidado, estamos en el gótico internacional. Estamos en el gótico internacional y en el gótico internacional valenciano.
Mi elección de esta obra es sus peculiaridades que acabo de detallar y resumir, y sobre todo el hecho de que este siglo del que vamos a hablar hoy, el siglo XV, es el siglo de oro del arte valenciano. Y la obra que les estoy mostrando en esta ocasión, pueden ustedes verlas, parte de ustedes al menos que me estarán escuchando, en nuestro muy querido Museo de Bellas Artes de Valencia. Obra de Gonzalo Peris, uno de los grandes iniciadores del periodo del gótico internacional. Dentro de ese mismo movimiento, es decir, una etapa ya avanzada, pero no definitiva, de lo que es la pintura gótica, encontramos esta obra verdaderamente abrumadora que tengo que evidentemente exponer o referirme a ella con una cierta premura. Se trata de un retablo, es decir, no una tabla única, como puede ser el caso anterior, sino simplemente un conjunto de tablas montados de una forma muy peculiar que cuentan, bueno, pues una historia, las imágenes relacionadas con ella, etcétera, etcétera, y que en este caso se debe a la mano de otro de los grandes pintores valencianos de este tiempo, Miguel Alcañiz, el retablo de la Santa Cruz, llamado así por lo que es la tabla central, que aparece en el centro de esta imagen, donde se representa una crucifixión de Cristo. En este caso, la figura de Cristo, ya crucificado, aparece entornada, derecha e izquierda, por los ladrones, el buen y el mal ladrón, Dimas y Gestas. Bajo sus pies, una verdadera multitud, en el que fácilmente podemos reconocer la figura de su madre, la Virgen María, vestida de negro y reconfortada por algunas personas que le acompañan. En la parte de arriba, pues la figura de Cristo, con el libro correspondiente, haciendo relación a su divinidad, una imagen relacionada con el juicio final, justo debajo, y a derecha e izquierda, en la parte más alta de esas laterales, derecha e izquierda, de nuevo una anunciación de la Virgen con el arcángel San Gabriel a la izquierda y la Virgen María vestida de negro a la derecha. En el resto de las tablas que componen este retablo vemos distintas escenas de una contienda, en definitiva episodios distintos de la guerra entre los persas y los cristianos, en definitiva, entre el rey Constantino y Corroes, el emperador de Persia. Una obra, en definitiva, de una grandísima calidad. Estamos hablando, en todos los casos que estamos viendo hasta ahora y los próximos que veremos, de pintura al temple, es decir, óxidos metálicos de distinta naturaleza, con yema de huevo, y directamente aplicados sobre tabla. Lo que hay debajo de lo que vemos ahora, es lo que estamos contemplando en esta imagen, es siempre, no hay excepción, madera. Y luego todo un entramado, evidentemente, de refuerzos, clavos y todo lo que ustedes quieran imaginar. Pintura al temple sobre tabla. Eso, las cosas cambiarán con el tiempo, ya iremos viendo todo ello. Si adelantamos un poco más, otro retablo realmente abrumador, diría yo. Un retablo fantástico, fabuloso. Sus dimensiones son verdaderamente inconcebibles. Para quien lo ven la primera vez es un shock tremendo. Esta pintura se debe a un pintor que es Marçal de Sax, que es un pintor de Sajonia, en el centro de Alemania, en Europa, y que llega hasta Valencia atraído por la bonanza, atraído por las posibilidades que Valencia ofrecía durante estos siglos. Marçal de Sax trabajó en Valencia, nos ha dejado varias obras, pero esta que le muestro aquí, que he escogido por su espectacularidad enorme, es un retablo inmenso de varios metros de anchura y altura, que se encuentra, que se conserva actualmente en la pinacoteca de lo que es el Victoria and Albert Museum
de Londres, retablo de Marçal de Sachs. Como detalle curioso, especialmente curioso, observen ustedes de ahí el nombre, retablo de San Jorge, la figura de San Jorge montado sobre un caballo y alanceando al dragón, que vemos en la parte ya inferior del conjunto, y atención a ello, justo encima de él, en la parte central, vemos, bueno, pues una pelea, no he querido entretenerme mucho más, de lo que fue la batalla del Puig, es decir, la batalla que libró el rey Jaime I justo antes, fue los prolegómenos de la conquista de la ciudad de Valencia. Por lo tanto, estamos hablando de un suceso del siglo XIII y en la tabla en cuestión aparece la figura del rey y aparece la figura de San Jorge. El rey, de hecho, históricamente no participó en esa batalla, dejó a su criterio el discernir si San Jorge lo hizo o no, pero en todo caso es una pintura deliciosa, plena de significados y de detalles realmente muy interesantes para quienes la contemplamos en la actualidad. Sigamos adelante, viendo otra obra, en este caso italiana, un conjunto, un tríptico con una serie de columnas, áticos, en fin, culminación, una predela, etc. Una pintura ya compleja, en definitiva, aunque no tanto como la anterior, que fue realizada allá por 1412 por Lorenzo de Mónaco. El título de este retablo o tríptico, si lo prefieren más abreviadamente en este caso, correspondería a la coronación de la Virgen, y esta obra se encuentra junto con otras muchas más de este periodo, algunas de ellas las veremos aquí, se encuentra en la Galería de los Uffizi en Florencia, que es un verdadero compendio de grandes obras maestras de este siglo y épocas posteriores. Sigamos adelante y ahora veamos una obra muy peculiar que no me he resistido a traerles ante ustedes. Bueno, esto es un fragmento, claro, como diferencia con lo anterior, cuidado, porque esto es pintura al fresco. Es decir, lo que tenemos debajo como soporte es simplemente un muro. Y en este caso, un muro que se encuentra en la ciudad de Florencia. El sitio es la Capilla Brancacci, en una de las iglesias de esa ciudad, y el autor es simplemente Masaccio. El título que podríamos dar a esta parte de un conjunto tremendamente complejo, imposible de visualizar aquí, sería La expulsión del paraíso. De modo que lo que estamos viendo, cuidado, son una representación de Adán y Eva desnudos, totalmente desnudos, en el momento que sigue a su expulsión del paraíso. No hay santos, no hay ningún elemento propiamente religioso como tal, hay un hombre y una mujer verdaderamente sumidos en su desesperación en ese momento crucial de la expulsión del paraíso. Por lo tanto, ahí lo que vemos son dos personas de carne y hueso, obviamente no retratos en el sentido pleno de la palabra, pero con una expresión de dolor y de sentimientos realmente muy notables en una pintura muy antigua como la que estamos contemplando aquí. Capilla Brancacci de Florencia. Sigamos adelante y el paso es ahora muy importante porque vean ustedes los cambios. Estamos en una obra que acabo de mostrar de 1415 y otra obra que muestro ahora de 1420, prácticamente contemporáneas. Nada que ver con lo anterior. Estamos en un proceso de innovación y de cambios profundos y trascendentales,
¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues aquí vemos una anunciación de la Virgen, como algunas de las que hemos tenido ocasión de contemplar hace unos minutos. Aquí estamos viendo nada más y nada menos que una obra de Fray Angélico, pintura al temple sobre tabla, Fray Angélico, Anunciación. Esta obra se encuentra en el Museo del Prado. Yo creo que es uno de los referentes tal vez más visitados de esa gran pinacoteca. Vemos a la Virgen, brazos cruzados con el pecho a la derecha. Vemos el arcángel San Gabriel que saluda a la Virgen con esa genuflexión. Vemos en definitiva mucho más a la izquierda una imagen no coincidente en el tiempo, pero evidentemente sí en significación, de lo que es la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal, con ese ángel al lado que tenemos a la izquierda. Vemos la llegada de ese rayo desde el espacio celestial con la paloma, en definitiva, que representa al Espíritu Santo. Y vemos también, y además, y de forma muy importante, el uso de ese conjunto arquitectónico clara y rotundamente en los inicios del Renacimiento. Eso no es escultura ni es arquitectura gótica, eso es un inicio de arquitectura ya renacentista, con esas altísimas columnas, con esos capiteles, con esos óculos esculturados, con esas bóvedas curvas, evidentemente, esos arcos de medio punto tan característicos y, en definitiva, pues un conjunto interesantísimo desde todos los puntos de vista. Sigamos adelante. Y el paso es también muy importante, nada que ver con lo anterior. Hombre, estamos en presencia de un retablo, pero cuidado, este retablo con unas características muy singulares que poco a poco irán cuajando en lo que es el espacio de la pintura europea. Estamos hablando de las tierras del norte, estamos hablando de Flandes, y estamos hablando de un gran pintor como fue Jan van Eyck. La obra que vemos aquí es el retablo del Cordero Místico. Ven ustedes la representación en esa gran tabla de la parte inferior, sobre la que aparecen distintos personajes, etc. Ven la figura de Adán y Eva a la derecha e izquierda, en la parte superior, y vean, en definitiva, pues una serie de detalles de primerísima importancia, en definitiva, marcando unas diferencias notables, trascendentales, diría yo, con lo que era la pintura italiana, hegemónica hasta entonces, y que ocupará su propio lugar y que tendrá su importante trascendencia e influencia en todo lo que será la pintura de nuestro continente en las épocas siguientes. Jan van Eyck, retablo del Cordero Místico, Catedral de San Bavón en la ciudad belga de Gante, una obra imprescindible en la larga historia de la pintura universal. Sigamos adelante, viendo otra obra muy diferente a las anteriores, nos llama la atención en muchos aspectos, primero en su carácter cotidiano y hogareño. Porque claro, lo que estamos contemplando aquí es una anunciación. La Virgen, una vez más, siempre a nuestra derecha, está leyendo un libro, el arcángel San Gabriel de rodillas a su izquierda y, atención, aquí el pintor sitúa esa escena trascendental en la religión cristiana. Repito, sitúa esa escena en un interior. Por lo tanto, una vista a lo que es un episodio ya muy remoto en estos momentos, pero en un interior de una casa como tantas otras que podrían existir en aquellos tiempos cuando fue pintada esta obra en las ciudades del norte de Europa, Bélgica, Holanda y compañía. Y por lo tanto toda una serie de elementos importantes.
Vean ustedes el suelo, vean ustedes el mobiliario, vean las ventanas y contraventanas del fondo, en definitiva un aspecto de cotidianidad. Y observen también cómo el pintor se recrea en la representación de los plegados de la vestimenta de la Virgen, con esa enorme túnica roja, símbolo de realeza, y las del arcángel, que aparece aquí a la izquierda con sus alas, con su cabellera de pelos dorados, etc. Y, repito, su actitud de genuflexión ante la Virgen María. ¿Y aquí qué vemos? Pues vemos una obra trascendental, a no perder, significativa, importante, muy importante en estos tiempos. Aquí lo que estamos viendo es una obra de Jan van Eyck, de quien acabamos de contemplar una de sus realizaciones, y en este caso la obra de carácter absolutamente distinta. Si aquella, El Cordero Místico, era una obra de fuertes raíces religiosas, en este caso, atención a esto, estamos contemplando una obra civil. Una obra civil. Es decir, ya no hay elementos de religión, más aún, ya no hay una referencia, obviamente justificada, al pasado, sino lo que hay es la representación de una escena cotidiana. El interior de una vivienda, pero por un hombre y una mujer, de la alta burguesía del tiempo, evidentemente, que aparecen aquí bajo el título de Matrimonio Arnolfini. El hombre a la izquierda, con ese sombrero enorme, típico de la época, su mujer, su esposa, están recién casados. A nuestra derecha, con ese vestido verde, esos plegados tan atractivos, etcétera, etcétera. Interior, vean la lámpara, vean el espejo al fondo, vean el perrillo a los pies de los representantes. Este hombre y esta mujer acaban de contraer matrimonio y, por lo tanto, atención a esto, mucha atención a esto. A diferencia de todo lo que sucede con las obras que llevamos vistas hasta este momento, esta es un retrato, estricta y propiamente hablando, un retrato de un hombre y de una mujer contemporáneos del pintor y obviamente en un marco y una vestimenta y unas actitudes propias, absolutamente propias de la época. Estamos hablando, evidentemente, de una obra de 1431 y, por lo tanto, un dechado de detalles que obviamente tengo que abreviar y no exponer. Si sigo adelante en esto mismo, veamos otra obra muy, muy importante del mismo Jan van Eyck, pero en este caso la Virgen del Canciller Rolén, Virgen del Canciller Rolén. Bueno, vayamos por partes. A nuestra derecha está la Virgen, esa enorme túnica roja, mucha atención a los plegados, la enorme maestría y naturalidad de todos los elementos que concurren en esta imagen. El niño sentado sobre sus rodillas, con la mano levantada. Detrás un ángel en trance de poner una corona sobre la cabeza de la Virgen, ángel alado, etc. Y, atención, frente a la Virgen y al niño, el tal Canciller Rolén. Aquí tenemos elementos propiamente religiosos a nuestra derecha y tenemos un elemento a nuestra izquierda absolutamente laico, aunque fuera un personaje de gran importancia, contemporáneo del pintor, el Canciller Rolén, que evidentemente comparte espacio con la Virgen. Yo les llamaría la atención, sin necesidad de extenderme demasiado, que me es imposible, a que ustedes contemplen por sí mismos la calidad de la pintura en un detalle aparentemente tan poco importante, digo aparentemente, como es el pavimento, que encierra ya y presenta de una manera magistral lo que sería el trascendental
avance de la perspectiva y vean cómo esa perspectiva se intensifica hasta un grado prácticamente superlativo, presentándonos a través de esa balconada abierta y de esos arcos del fondo una visión del paisaje circundante con 1001 detalles. Una pintura madura, muy moderna, que supuso un antes y un después en muchos de los aspectos que estamos contemplando hoy en la ya muy larga historia de la pintura universal. Demos un paso, y el paso va a ser fundamental en este caso, con esta obra maestra absoluta. También es pintura nórdica de los Países Bajos. En esta ocasión, lo que representa una virgen, un descendimiento, en esta ocasión, un descendimiento del cuerpo de Cristo, de la cruz, evidentemente rodeado por una serie de personajes. La calidad de la pintura es incomparable, insuperable, diría yo. Pues ese descendimiento es obra de otro pintor nórdico muy importante, igual que el que acabo de mencionar, y en esta ocasión Roger van der Weyden. Roger van der Weyden. No tengo tiempo para entrar en excesivos detalles. Vean la Virgen semidesmayada a los pies de la cruz, vestida azul, ayudada por San Juan Evangelista y otros personajes que la acompañan en ese trance. Y solo para concluir con ella, indicar que esta obra realmente extraordinaria, sin paliativos, diría yo, se encuentra, para suerte de muchos de nosotros, en el Museo del Prado de Madrid. Yo recomiendo mucho que la busquen y disfruten de ella en su próxima visita a esa gran pinacoteca hispana. Sigo adelante con otra obra de nuestro ya conocido Jan van Eyck, la Virgen del canónigo Paele. Vean por sí mismos los detalles: Virgen entronizada, niño en sus brazos, sentado en su rodilla, evidentemente aparece rodeada por unos personajes. Muy a la derecha tenemos un San Jorge, evidentemente, la figura podría ser él. Observen que no hay nimbos dorados ni ningún aditamento extraño. Observen la figura del canónigo Paele, que da nombre a esta obra, que es un canónigo de la época del pintor, que es el donante, el que encargó a ese pintor la realización de esa obra, añadiendo a ello: y yo quiero aparecer representado en esa pintura. Ahí tienen ustedes la representación. Simplemente, en algunas de las últimas obras que hemos visto, esta inclusiva, indicarles que no se me ha olvidado el comunicarles que, a diferencia de las primeras de las obras que estamos viendo hoy, que es simplemente pintura al temple sobre tabla, en este caso y en algunas de las anteriores, y por supuesto casi todas o todas las posteriores, es pintura al óleo sobre tabla. El soporte sigue siendo madera, pero en este caso es óleo. Es decir, los mismos colorantes, siempre naturales, utilizados por el pintor, solo que en este caso con un portador, con un diluyente, en definitiva, que es la esencia de trementina. Óleo. Óleo que podemos rebajar más o menos con aguarrás o algún otro disolvente. Todo ello, claro, productos naturales, al menos en aquella época. Sigamos adelante y lo hacemos con otra obra sorprendente. Vean en todo caso las diferencias entre lo anterior y esta, son enormes. Ustedes las irán percibiendo por sí mismos con suma facilidad. En este caso lo que tenemos es una obra de otro pintor de la época. Seguimos estando en este caso 1437, autor Filippo Lippi, también un pintor italiano, también de la Toscana,
que en este caso nos representa esta Virgen con niño y santos, sin más detalles. Solo que yo insistiría, si me permiten hacerlo así, sobre la presencia de esa arquitectura inequívocamente lo que es ya renacentista, con esos arcos de medio punto, esas columnas, etcétera, que los primeros, sobre todo, nos recuerdan a algunos, creo que a algunos de los que me estarán escuchando esta tarde les sucederá lo mismo, con lo que es esa construcción o reconstrucción del patio del embajador Vic en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Por lo tanto, es una convergencia sabia, perfectamente elaborada por este pintor, que es uno de los grandes de esta época. Características muy diferentes a lo que acabamos de ver, pero igualmente una obra imprescindible para ser mencionada hoy, de lo que es Paolo Uccello, la batalla de San Romano. Ahí habría que entrar, no voy a hacerlo, en algunas cuestiones de historia, de esa lucha por la hegemonía entre Pisa y Florencia, en este caso concreto, etc. Y la existencia de esta tabla, estamos hablando de óleo sobre tabla de Paolo Uccello. Esta obra que estamos contemplando aquí, con esas lanzas, con esas caballerías, con esos personajes, no hay nada de religioso en ello. Sería, si quieren ustedes y me permiten la licencia, una pintura histórica, puesto que alude de forma directa a un suceso acaecido en aquellos tiempos. Una pintura muy importante, hay varias versiones de este hecho. Esta que les muestro aquí, tengo que abreviar y no puedo hacerlo con otras, se conserva actualmente en el Museo del Louvre de París. Museo del Louvre de París. Características pictóricas muy diferentes a todo lo que estamos viendo anteriormente. En este caso, una obra del mismo Fray Angelico que he mencionado anteriormente y que volverá a aparecer en otras ocasiones. Fray Angelico, muerte de Cosme y Damián. Cosme y Damián son los santos, San Cosme y San Damián, que fueron simplemente muertos. En esta obra se representa el acto de su sacrificio y muerte. Vean ustedes que hay tres personajes en primer plano, en la parte más inferior, que ya han sido decapitados con ese golpe de espada. Vean ustedes que está en este momento a punto de ser decapitado el cuarto, y vean ustedes un poco más a la izquierda, ya mezclado con los espectadores, si se les puede llamar así, de este acontecimiento, que es el otro hermano. De modo que ahí tenemos a los santos médicos, los dos que todavía quedan en vivo y que serían igualmente degollados en esta ocasión. Como efecto, vean ustedes la presencia de torres defensivas, un castillo, una empalizada, etc. Ven ustedes la presencia también alegórica, que subraya el dramatismo de la época, de esos 5 largos cipreses que hay al fondo, porque 5 fueron los hermanos que murieron en este sacrificio. Muerte de Cosme y Damián. Cosme y Damián, San Cosme y San Damián, evidentemente también conocidos por algunos de quienes me escucharán como los patronos, actuales todavía, de los médicos, San Cosme y San Damián. Sigo adelante y que en esta ocasión, pues otro de los grandes logros
de un pintor a quien ya hemos visto hace unos minutos, Roger van der Weyden. No hay pintura religiosa aquí, puede ser lo anterior, claro, pero en este caso hay pura y llanamente un retrato. Es decir, atención, porque no es el primero que nos aparece, pero sí uno de los más significativos, excelentes retratos, pintura laica, por lo tanto, 100%, sin paliativos, del siglo XV en Europa. Una obra de Roger van der Weyden, como les dije antes, retrato de una dama, que se conserva en la Gemäldegalerie de Berlín. Es una obra maestra absoluta. Vean ustedes, sin necesidad de que lo cite yo, la perfección inalcanzable de una belleza sin par del retrato de esta joven, los 1001 detalles de sus vestimentas, incluida esa toga, y vean ustedes sus manos cruzadas, anillos, etc. Es, insisto, una obra maestra en el siempre difícil género del retrato. Si sigo adelante, un pequeño guiño hacia casa, en esta obra, de nuevo pintura religiosa, que estamos contemplando y que vemos una virgen entronizada con el niño en brazos, etc., y una serie de personajes en los que no voy a entrar con detalle. Sí mencionar que esta es la religión tal vez más conocida y reconocida de un gran pintor catalán, Lluís Dalmau, y obra que se encuentra actualmente conservada en lo que es el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, junto con una colección estimable, muy importante, de pintura, sobre todo de tiempos antiguos. Demos un paso adelante y veamos esta nueva maravilla de Roger van der Weyden. Magdalena, el personaje que acompaña a Jesús, que aparece en tantas de las representaciones del Señor y que en este caso está aquí sentada leyendo un libro con esa toga, con ese traje, con unos pliegues verdaderamente fascinantes, con el pequeño detalle de ese tarro, de los óleos con los que ungió el cuerpo de Cristo tras su crucifixión, y en cualquier caso una obra realmente de una calidad, yo diría, insuperable, que se encuentra conservada en la actualidad en la National Gallery de Londres. Demos un paso más. Del mismo Roger van der Weyden, esta natividad, esa pequeña construcción en el exterior de una ciudad, la Virgen con el niño, San José, unos ángeles aquí y allá, la presencia del buey en el interior, alguna persona donante, sin duda en este caso a nuestra derecha, y en todo caso una natividad llena de encanto, de sencillez y al mismo tiempo con una visión muy clara de que muchas cosas están cambiando y muy deprisa, como por ejemplo la importancia del paisaje en la pintura de exteriores. Sigamos adelante. Se encuentra en Berlín, en la Pinacoteca de Berlín, la Gemäldegalerie, y en ese seguir hacia adelante, otra obra interesante, en mi opinión, muy interesante, sería esta pintura de Petrus Christus, este es el nombre del pintor, Taller de San Eloi. San Eloi es este personaje que aparece aquí en el centro. Observen aquí la utilización de un nimbo alusivo a su santidad,
este matrimonio que acude ahí interesado por alguna joya, etc. Y de nuevo un espacio interior lleno de guiños, lleno de detalles, etc., que sería un poco largo el detallar aquí ante ustedes esta tarde. En cualquier caso, una obra importante donde el valor del retrato, actitudes, vestimenta, etc., la ventana del fondo, todo tiene un significado y todo tiene un valor. Ven ustedes estos frascos de líquido que aparecen en la parte de la derecha con reflejos de lo que es la luz del exterior y todo ello, repito, con una calidad excepcional. Hay una obra muy interesante por su grandiosidad, que es esta obra, de nuevo, de Fray Angélico, Tríptico del Juicio Final. La obra se explica por sí misma, aparece evidentemente la tabla central de grandes dimensiones, Cristo en las alturas, con ese nimbo dorado, crucífero, rodeado por los apóstoles, santos, etc., ángeles. Aparece evidentemente el juicio final, la resurrección de los muertos a sus pies, en la parte inferior de esta tabla central, y aparecen a la derecha y a la izquierda sendas representaciones, a nuestra izquierda, de lo que es el acceso a la gloria, al espacio celestial en la parte de la izquierda, y el descenso hasta los infiernos más profundos de todos los réprobos que han vuelto a la vía tras ese juicio final. Arderán en el infierno y sufrirán allí toda serie de males y castigos. Obra igualmente conservada en la Gemäldegalerie Galerie de Berlín, que es una de las grandes pinacotecas europeas. Y ahora una obra mucho más sencilla, no tan grandilocuente tal vez como la que estamos contemplando aquí, pero que he creído muy oportuno traer ante ustedes. Es esta obra de una extrema sencillez que representa una anunciación con unos valores y, en definitiva, cualidades realmente muy importantes. El autor es Jaime Basso, más conocido como Jacomart. Ven ustedes la Virgen María a la izquierda, el libro sobre el atril, el Espíritu Santo en la parte alta, el Arcángel San Gabriel a la izquierda, las palabras de salutación en el centro de este díptico, dos grandes tablas. Se trata, atención, de una pintura al óleo sobre tabla, la primera que aparece en España y concretamente la primera que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Es una obra de un interés extremo en todos los sentidos. La pueden ustedes contemplar en directo mañana mismo, si no la recuerdan bien, y en todo caso es muy importante verla en todos sus detalles. Ven ustedes el libro abierto, ven ustedes esta pañoleta de un líquido transparente, en definitiva una gasa, ven las grandes manos cruzadas sobre el pecho de la Virgen, sus ojos dirigidos hacia lo alto y en definitiva toda una serie de cualidades, sin omitir el pavimento y algunos otros detalles que nos hablan también de cambios muy importantes en esta época. Se trataría, tal vez con seguridad entre las que les muestro hoy, de la primera pintura del gótico flamenco que aparece en España y en Valencia en particular hacia mediados del siglo XV, obra de un enorme interés y una enorme variedad de efectos muy característicos, prueba evidente también de cambios muy importantes, trascendentales en la larga historia de la pintura europea. Vean ustedes, junto a eso, algo muy diferente a lo anterior, porque aquí no hay ningún tipo de
descripciones más o menos elaboradas que pueda presentarles yo. Oiga, ¿y esto qué es? Pues mire usted, esto es una obra de uno de los grandes pintores de este siglo, Piero della Francesca, con un retrato, y punto. Il Signore Malatesta, un retrato. Por lo tanto, una obra laica de riguroso y rotundo perfil, con 1001 detalles que podemos contemplar aquí con absoluta tranquilidad y gozo, y que se conserva en la actualidad en el Museo del Louvre en París. Sigo adelante porque antes hablamos evidentemente de Jaime Bajo. Antes de llegar a él, vean ustedes, es tremendo esta crucifixión, Cristo en la cruz, las mujeres que le acompañan, la Virgen María a su izquierda, a la izquierda y la derecha, sendas cruces con el buen y el mal ladrón. En la parte inferior, otros presentes en este trascendental acto de la fe cristiana. Y vean también la presencia importantísima, crucial, diría yo, de ese paisaje del fondo que aporta una interesantísima credibilidad y verdad a la escena representada. De nuevo, pintura religiosa que sigue estando muy presente en estos tiempos y luego irá obviamente evolucionando a medida que transcurran las décadas y los siglos. En todo caso, obra de Andrea Mantegna importante. También una obra religiosa muy poco conocida, pese a sus evidentes cualidades, de Juan Reixac. Juan Reixac fue un discípulo enormemente importante en el muy complejo y valioso panorama de la pintura del siglo XV en Valencia. Valencia era realmente siglo de oro del arte valenciano, era el corazón de Hispania y uno de los puntos importantes de la geografía europea desde el punto de vista cultural especialmente. Esto que tenemos a la vista es un retablo, Virgen con niños, santos, fieles, etcétera, derecha e izquierda, un retablo de una altísima calidad de Juan Reixac, que se encuentra en el Museo Estatal de Frankfurt, Museo Estatal de Frankfurt, como una de las joyas de esta pinacoteca. Sigamos adelante y lo hacemos evidentemente pues con otra obra maestra absoluta, reconocidísima por todos los amantes de la pintura, como es, en el caso que estamos contemplando, una obra de Piero della Francesca. Piero della Francesca, los duques de Urbino, marido y mujer, derecha e izquierda, representados de esta forma que ustedes contemplan a otra, es decir, mirándose a los ojos fijamente, con un enorme, inacabable paisaje en la parte posterior y de rigurosísimo perfil, vestidos con esas ropas peculiares presentes en la alta sociedad de aquellos tiempos. Piero della Francesca, conservada en la actualidad en la Galería de los Uffizi en Florencia. Sigamos adelante con una obra tremendamente singular, comparémoslo con lo anterior o con lo posterior. Esta es una obra realmente única de un grandísimo pintor de estos tiempos, como fue Andrea Mantegna. Es una obra de carácter religioso, evidentemente,
pero es una obra presentada aquí de una forma realmente única en la historia de la pintura. No veremos probablemente nada igual en el resto de mis intervenciones. La figura de Cristo muerto. Cristo ha sido ya bajado de la cruz. Vean ustedes sus estigmas en las plantas de los pies y en las manos. Vean ustedes su madre, la Virgen, y alguna persona que le acompaña. Y vean ustedes y sorpréndanse de ello, como todos los que ven esta obra por vez primera, con esa forma tan peculiar de representación. Un escorzo realmente insólito que se avanza siglos a lo que es las pautas de la pintura europea de este tiempo y que nos ofrece una representación, yo diría, única en la muy larga historia de la pintura. Andrea Mantegna, presentado y conservado en la actualidad en el Palazzo Brera de Milán. Palazzo Brera de Milán. Sigamos adelante con otra obra evidentemente merecedora de un lugar y otras muchas que he tenido que dejar fuera. Esta pintura al óleo de Leonardo da Vinci, la Virgen del Clavel, conocida así coloquialmente, es una virgen con niño, una Madonna, como dicen los italianos en tantos casos, y en este caso una pintura conservada. Ven ustedes las arcadas, el paisaje del fondo, las montañas azuladas en la lejanía y sobre todo los 1001 detalles del interior de este recinto, evidentemente, con la Virgen, con sus ojos bajos, contemplando el niño que hace efecto, acción de coger el clavel que ella tiene en sus manos. Obra importantísima en la Pinacoteca de Múnich. Sigamos adelante. Del ya mencionado Paolo Uccello, ¿se acuerdan? La batalla de San Romano. Ven ustedes este Jorge y el dragón, la representación tremendamente peculiar en muchos sentidos, pero evidentemente podemos situar muy claramente a San Jorge con su armadura, con ese corcel tan singular, el dragón en la parte central con los 1001 detalles, la princesa a la izquierda, la cueva del fondo, etc. Una pintura sin duda altamente representativa de este autor y con un encanto, un primitivismo muy encomiable. Paolo Uccello, San Jorge y el dragón, en la National Gallery de Londres. Sigamos adelante y no se sorprendan, espero que sí, con esta maravilla de las maravillas. Oiga, ¿y esto qué es? Pues esto lo tenemos muy cerca de aquí, donde yo me encuentro, lo tenemos en Valencia. Se trata de una obra de Paolo de San Leocadio, un gran pintor italiano que recabó en Valencia de la mano de Rodrigo de Borja para pintar esta maravilla y todo lo que le acompaña en lo que es la bóveda del presbiterio de la Catedral de Valencia. Unas pinturas renacentistas de una calidad que nos deja sin habla cuando la contemplamos en esta imagen. Hay otros muchos ángeles músicos y todo ello conforma un conjunto verdaderamente único y de un altísimo interés. Sigamos adelante y lo hacemos ahora de la mano de Leonardo da Vinci, mostrándoles esta obra maestra absoluta del retrato universal de todos los tiempos, como es en este caso esta obra Ginevra de Benci, un retrato de una mujer contemporánea con el pintor
que se conserva actualmente en la National Gallery de Washington y que, en mi modestísima opinión, es uno de los mejores retratos de la larga y fructífera historia de la pintura universal. No me hagan entrar en detalles: ojo, labios, mejillas, peinado, en definitiva, toda una serie de datos en esta mujer joven de una belleza sin igual. Y también de Leonardo da Vinci, otra obra, en este caso muy interesante, pero muy diferente a la anterior, una obra de carácter religioso, la adoración de los magos. La Virgen con el niño en brazos, en la parte central, otros personajes aquí y allá, y los magos, los reyes magos, de rodillas, entregando sus presentes al niño Jesús. Se trata de una obra inacabada. Esto es fácil de distinguir, sobre todo en las figuras de los reyes, incluso de la Virgen, pero ese carácter le confiere, en mi modestísima opinión, un valor y un atractivo muy especiales. Ni qué decir tiene, es también una obra maestra de uno de los maestros de la pintura, de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. Sigamos adelante, las cosas siguen cambiando y lo hacen en esta ocasión de la mano de Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, retrato de Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci es un icono en las manos de este pintor, posiblemente algún amorío o atractivo entre ellos, del pintor hacia la mujer, bellísima por otra parte, con ese cabello ondulado y pelirrojo de esta joven que se presenta aquí de perfil en esta obra muy importante. Simonetta Vespucci va a aparecer en otras obras de este pintor, de Sandro Botticelli, sin duda alguna muy conocidas por ustedes. La primera, pues que puedo conocer como alegoría de la primavera. Bueno, los detalles los omito por abreviar un tanto. La figura de Simonetta Vespucci aparece de espaldas en la parte izquierda y otra serie de jóvenes, atención, en una situación que ni de lejos podemos calificar de pintura religiosa. No, de eso nada. Es pintura laica, evidentemente, que se atreve incluso con transparencias, con desnudos que hubieran sido considerados bade retro hace tan solo unas décadas, y que en este caso alcanzan las más altas cumbres de la belleza y la representación, como sucede con este nacimiento de Venus. Tanto la anterior como esta obra se encuentran en la Galería Uffizi de Florencia, donde vemos en este caso un desnudo prácticamente integral de Simonetta Vespucci en el centro de esta representación muy conocida por todos los amantes de la pintura. Del mismo Sandro Botticelli, naturalmente los géneros son muchos en esta época, pues nos sorprende unos pocos años, un par de años después de la anterior, nos sorprende con esta obra, Virgen con Niño y Ángeles, Virgen con Niño y Ángeles, en el Museo de Baltimore, en los Estados Unidos, y que reúne, condensa de una forma espléndida, sencilla, sumamente atractiva desde el punto de vista pictórico. Observen la vestimenta, los rasgos, los rostros, los peinados, etcétera, todos los 1001 detalles, sin olvidar el paisaje, en cierto sentido,
que aparece al fondo también para resaltar el naturalismo de esta representación. Virgen con niño y ángeles. Pero volvamos de nuevo al retrato, y ahí tienen otro espléndido de unas características peculiares, de la mano, en esta ocasión, de Giovanni Bellini. Giovanni Bellini, retrato de una dama, conservado hoy en una de las grandes pinacotecas del mundo, como es el Rijksmuseum de Ámsterdam. Si no lo han visto, no se lo pierdan, organicen un viaje si es necesario, exclusivamente, pero no solo eso, para ver una gran colección de pintura antigua. Demos un paso más, enorme en este caso, volviendo a otro retrato, obviamente con pocos puntos de conexión con el anterior, y en este caso debido a la mano de uno de los grandes de la pintura de todos los tiempos, como es Albrecht Dürer. Durero para los castellanos. Durero, autorretrato de Durero, conservado en el Museo del Prado de Madrid, Museo del Prado de Madrid, y al menos en mi modestísima opinión, uno de los grandes retratos de la pintura universal y el mejor de los varios autorretratos que salieron de sus pinceles. Museo del Prado de Madrid. Y concluyamos ya, y lo hacemos, he querido hacerlo, con la obra de un pintor valenciano, un pintor que vivió y trabajó aquí, en Valencia, que nos deja esta maravilla, Fernando Yáñez, Virgen de los Niños, una obra que apunta de forma inconfundible, diría yo, a Leonardo da Vinci, porque este pintor, Fernando Yáñez, acompañado de Fernando Llanos, pintores manchegos, recalaron en Valencia, viajaron a Italia, trabajaron uno o ambos en el taller de Leonardo da Vinci y regresaron a Valencia. Y son los autores del extraordinario, nunca bastante ensalzado, retablo de la Catedral de Valencia, 12 enormes pinturas debidas a sus pinceles que marcan con una claridad diáfana ya el hecho de que el Renacimiento está empezando en la pintura hispana. Muchas gracias a todos.